Lo pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. En las historias o películas de superhéroes, que a los niños les gusta, o las películas de dibujos, casi siempre hay un protagonista, el bueno, pero también hay un villano, el malo. El villano es aquel que busca hacer lo malo, que busca saltarse la ley, que busca hacer daño. Lo buscas en el diccionario y la palabra villano dice que es aquel que quiere hacer algo ruin o cruel, aquel que obra de forma ruin o cruel. Y en estos capítulos que hemos leído nos encontramos con esa palabra, la palabra villano. Y es cuando David está lamentando la muerte de Abner, que dice en el capítulo 3, versículo 33, dice ahí, ¿había de morir Abner como muere un villano? Solo hay 2 veces que aparece esta palabra en la Biblia, y esta es una, ¿cómo muere un villano? La palabra en el original hebreo, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, y esa palabra en el original significa, ¿tenía que morir Abner como muere un insensato? ¿Como muere un tonto? Y me parece, y algunas traducciones lo traducen así, también tiene ese significado, pero me parece interesante esta palabra villano, porque pensemos un poco, ¿cómo suelen morir los villanos? Pues en las películas o en los cuentos de superhéroes, pues no suele ser que el bueno mata al villano, no. Lo que suele ocurrir en la gran mayoría de veces es que el villano muere de la forma más tonta. O que se cae quizá en su propia trampa, hace una trampa y él cae en su propia trampa, como también nos dice la Biblia. O muchas veces ocurre que los aliados del villano lo atacan, se vuelven en contra de él y acaban con él. Me venía ahora la imagen o la historia del Rey León, que yo de pequeño lo vi, y cómo el villano, que es el león malo, Scar, el hermano de Mufasa, ahí al final acaba muerto por habiéndose caído de esa roca grande, y las hienas, sus amigas, son las que al final acaban con él. La muerte de un villano. La muerte de un villano. La semana pasada vimos algo del corazón de David, el corazón humilde que le llevó a lamentar de verdad la muerte de su gran enemigo Saúl, como aquí lamenta la muerte de estos hombres que mueren. David era un hombre conforme al corazón de Dios, nos dice la palabra, un hombre con sus pecados, sí, pero un hombre que era conforme al corazón de Dios. Y Dios nos dice de sí mismo también, que aunque los hombres se rebelen contra él, en su pecado, Dios no se alegra de la muerte del impío. Dios no se alegra de la muerte del impío. Aquellos que toda su vida están luchando contra Dios y rebelándose en contra de Dios, Dios no se alegra de su muerte. Dios está lleno de compasión por las almas, y ese ejemplo lo seguía también David. Y en los primeros versículos del capítulo 2, siguiendo con lo que hablamos la semana pasada, encontramos que David pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces Dios le dice que vaya a Judá, a su tribu, y allí va. Él era el rey, y el rey que Dios había elegido, que Samuel había ungido, iba a volver a casa. Le dice que vaya a Hebrón. La ciudad de Hebrón en particular era una ciudad de los levitas. Había distintas ciudades y Hebrón era una que los levitas vivían en esas ciudades. Y eso para David sería un gozo. Iba a estar en las ciudades donde estaban los levitas, donde se predicaba la palabra, donde estaban aquellos que servían a Dios. Qué contento se habría puesto David después de estar casi 2 años alejado del pueblo de Dios, sin poder ir a la iglesia, sin poder estar con aquellos que aman a Dios otra vez. Iba a poder estar ahí encima, cerca de los que amaban a Dios. Pero también Hebrón era una ciudad de refugio. ¿Qué significa esto de una ciudad de refugio? Pues en la ley de Dios, Dios había establecido que diferentes ciudades serían designadas ciudades de refugio para aquellos que eran perseguidos de manera injusta, podían refugiarse, podían ser refugiados en estas ciudades. Por ejemplo, uno de los ejemplos era si alguien sin querer, haciendo algo, hacía que su prójimo muriese o hería a su prójimo, seguramente habría un vengador. El familiar de ese prójimo querría matar a aquella persona que sin querer le había hecho daño a su prójimo. Así que esta persona lo que tenía que hacer era ir corriendo a la ciudad de refugio, a la más cercana. Y allí se juzgaría lo que había pasado
si de verdad lo había matado con maldad, entonces sería juzgado, pero si había sido sin querer, sin voluntad de hacerlo, entonces sería liberado, pero tenía que estar en la ciudad de refugio y ahí sería protegido. Y esta es la ciudad a la que Dios llama a David. David vuelve a Judá, a su tribu, y esperaríamos ahora, ¿vale? Este es el primer paso, y el segundo paso sería ahora que todo Israel viene para hacerle rey, porque había sido elegido para ser rey, pero no, el resto de Israel parece que no hace nada. Es más, en el capítulo 8, en el versículo 8 del capítulo 2, leemos que Abner, el general de Saúl, coge a un hijo de Saúl, Is-Boset, alguien que al parecer tenía un carácter, no tenía mucho carácter, pero que tenía sangre real. Y Abner hace a este hombre Is-Boset el nuevo rey de todo Israel, menos de Judá. Y hoy queremos hablar y centrarnos en estos dos hombres, Abner, el general del ejército de Saúl, y Is-Boset, el rey, el nuevo rey, el hijo de Saúl, que ahora había sido elegido como nuevo rey. Dos hombres que se opusieron a David, y con esto se estaban oponiendo a Dios mismo. Vamos a ver la vida de estos hombres y también su muerte, y vamos a ver que tristemente murieron como villanos. Veremos que Abner e Is-Boset se opusieron al reinado de David y murieron como villanos. Y el título de la predicación de hoy es este: ¿cómo muere un villano? ¿Cómo muere un villano? Un enemigo de Dios. Y nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo moriré yo? ¿Cómo morirás tú? Porque no hay muerte más triste e insensata que la de un enemigo de Cristo. No hay muerte más triste e insensata que la de un enemigo de Cristo. Y quizá dirás tú, bueno, ahí estoy yo bien porque yo no soy un villano. Yo soy una buena persona. Yo, en general, por lo normal, yo soy una buena persona. Pues ¿sabes lo que te contesta Jesús? Te dice, no hay ninguno bueno sino solo Dios. Anda. Dirás, bueno, vale, bueno, en cuanto a que todo lo he hecho bien, no soy a lo mejor totalmente el bueno de la película, pero tampoco soy el malo de la película, ¿eh? Bueno, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que en realidad todos somos los malos de la película. Todos nacemos como los malos de la película, como los villanos de la historia, unos más y otros menos, pero todos nacemos pecadores, nos dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están excluidos de la gloria de Dios. Hay un solo bueno en la película, y ese es Cristo. Solo uno bueno, y es Cristo. Y es en Él. Si acudes a Cristo, el Rey, el que es el bueno, que puedes cambiar de papel. Puedes dejar el papel del villano y no pasar a ser el bueno de la película, porque solo Cristo es el bueno y perfecto, sino puedes ser rescatado, redimido y pasar a ser, pues como se podría decir, la esposa del protagonista, que es Cristo. Eso es ser salvo en la gracia de Cristo. Eso es cuando vienes a Cristo y lo recibes por la fe, pasas a ser parte de la esposa de Cristo, que es la iglesia, los cristianos. ¿Y sabes qué? ¿Cómo mueren los salvados, los redimidos? Los hijos de Dios mueren bien. Los enemigos de Dios, los villanos, vamos a ver que mueren mal, pero los hijos de Dios mueren bien. Nos dice Proverbios 14:32 que los justos, los que han sido declarados justos, justificados en Cristo, los justos en su muerte tienen esperanza. Los justos en su muerte tienen esperanza. Son dichosos, dice Apocalipsis, bienaventurados los que mueren en el Señor. Son dichosos, son felices. La muerte para ellos no es muerte, es solamente un cerrar los ojos en este mundo y abrir los ojos estando en Cristo, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. La muerte para ellos no es muerte, dice el Salmo 23, aunque pase por el valle, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y se podría hablar de ahí de la muerte del cristiano, que es un valle de sombra de muerte. No es incluso un valle de muerte, es valle de sombra de muerte, solo está la sombra, porque la muerte ya fue quitada por Cristo. Así es la muerte de un hijo de Dios. Pero la muerte de un villano, la muerte de un enemigo, no es así. Vamos a ver 3 cosas sobre cómo muere un villano, un enemigo de Dios. Respondiendo a esta pregunta de David, ¿debía morir Abner como muere un villano? ¿Cómo muere un villano? Pues primero vamos a ver que un villano, un enemigo de Dios, muere como alguien que se opone fuertemente al rey. Vamos a ver la fuerte oposición
de David. Muere como alguien que se opone firmemente al rey. Alguien que se opone al rey. Mira el versículo 8 del capítulo 2 conmigo. Todo iba bien. David, rey de Judá, y esperamos ahora que iba a ser rey de Israel, pero Abner. Pero, ay los peros. En vez de someterse a David como su nuevo rey, Abner se opone al rey. ¿Y cuántos problemas trajo esto? Muchísimos. ¿Por qué? ¿Por qué se opuso al rey? Mira, por su dureza de corazón, dice Romanos 2:5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. Esta oposición de Abner, esta fuerte oposición, era inexcusable. Quizá alguno diría, bueno, pero es que a lo mejor Abner no sabía que Dios había escogido a David como rey. Entonces él estaba diciendo, bueno, pues si Saúl había reinado, ahora hay que hacer rey al hijo de Saúl, es lo típico, ¿no? Pero no es así. Abner sabía perfectamente que Dios, el Dios de Israel, que Dios había elegido a David como el siguiente rey. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 9, cuando Abner ya abandona a Isboset, cuando ya se cambia de bando, le dice, capítulo 3, versículo 9, dice, así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Abner sabía perfectamente que Dios había jurado, había prometido a David que él sería el rey. Abner lo sabía, pero no quería someterse a él. Es más, en 1 Samuel 24, Saúl le había dicho, cuando Saúl estaba aún vivo, le había dicho a David, tú vas a ser el siguiente rey de Israel, y el reino de Israel será en tu mano firme y estable. Y Abner estaba al lado. Abner había escuchado de la boca de Saúl decir esto. Pero Abner se puso en oposición al elegido de Dios. A pesar de que sabía que era la voluntad de Dios, se opuso a eso. Y mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Sabes qué? En el día final no habrá excusa ninguna para aquellos que se han opuesto al reinado de Cristo. Cristo vino para ser el rey de nuestro corazón, el rey de tu vida. Y Dios nos lo muestra. Primero Dios nos lo muestra con la creación. La creación nos muestra el poder de Dios, que Dios es el rey. Y dice Romanos 1:20, y no tenemos excusa. La creación nos muestra que Dios es el rey. No hay excusa cuando nos oponemos a eso. Pero no solamente la creación, la Biblia nos muestra que Cristo vino para ser el rey. Si nos oponemos a eso, mucho, mucho cuidado. ¿Cómo muere un villano? Muere oponiéndose a Dios, oponiéndose al rey. Y esa oposición primero era inexcusable. Pero también, ¿por qué se opuso? Abner se opuso a David por su propio orgullo. Podríamos decir, ¿por qué lo estás haciendo, Abner? Pues porque él quería la honra para sí mismo. La honra para sí mismo. Él quería ser el más importante. Quería ser el rey, en realidad. Porque puso a Isboset simplemente como un rey títere, un rey que él podría manejar como él quería. Muchas veces nos encontramos eso en la política y en los gobiernos, que a veces se pone a alguien de presidente o de algo así, pero en realidad es alguien que está siendo manejado por el vicepresidente o por los que hay al lado. Muchas veces ocurre eso, que los que están ahí están manejando al que está arriba, y eso ocurría aquí. Abner era en realidad el que manejaba todo el gobierno, como se diría, el que cortaba el bacalao. Todo lo hacía Abner. Así que él se opuso al reinado de David porque él quería ser el rey. Él quería ser el rey de Israel. ¿Y tú? Te pregunto, ¿por qué te opones al reinado de Cristo? Y dices, yo no me opongo para nada al reinado de Cristo. Pues si no lo has recibido como el Señor total de tu vida, te estás oponiendo. Porque Cristo merece ser el rey de tu vida. Aquel que dice lo que haces, aquel que te rescata, pero también que será tu Señor. Aquel a quien sirves, aquel a quien te sometes. ¿Por qué no has creído aún en Cristo? Quizá, ¿por qué no lo has declarado aún públicamente en el bautismo? Puede ser por la misma razón que Abner, por tu orgullo. Porque tú quieres sentarte en el trono, tú quieres seguir siendo el rey de tu vida, y tu orgullo te lo impide. Qué triste que esto ocurra.
La oposición era inexcusable y su oposición también era por su propio orgullo. Pero la oposición de Abner causó también grandes daños. La oposición al rey trae grandes daños. Desde el versículo 12 del capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 1, vemos que Israel entra en una guerra civil por culpa de la oposición de Abner y también la de Isboset, por supuesto. Entra en una guerra civil, hermanos luchando contra hermanos, familias luchando contra familias. ¡Qué triste que eso ocurra! En los versículos 26 y 27, incluso los dos generales, Abner y Joab, lo reconocen. Estamos luchando entre hermanos. ¡Qué triste! Piensa un poco cómo iba la historia aquí. Los filisteos acababan de ganar una gran victoria contra Israel. Y Israel, en vez de unirse para poder enfrentar a los filisteos, ¿qué hace Israel? Se están peleando entre ellos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué tragedia! Y sin duda es también una tragedia para la Iglesia de Cristo que haya entre nosotros peleas o celos o envidias, divisiones. ¡Qué tragedia! Que haya guerras, hermanos peleando contra hermanos, hermanos en Cristo peleando contra hermanos en Cristo. Y eso es lo que quiere Satanás. Quiere división, quiere guerras, quiere separación, quiere celos, envidias y demás. Y lo vemos una y otra vez, cómo Satanás ha ganado terreno a través de hacer eso, de las peleas entre hermanos. Vemos aquí en el texto cómo fue Abner el que empezó esta lucha. Versículo 12 nos dice que esta guerra civil la empezó Abner. Fue él el que salió a luchar, el que ordena la primera acción de combate. Él también es el que en esta lucha acaba con la vida de Asael. Asael, el hermano de Joab. Joab era general de David, pues Asael, que era muy joven, quiere un gran premio, quiere matar a Abner y lo persigue, pero Abner le dice, mira, lucha con otro, no quiero matarte, lucha con otro. Y al final Abner lo mata para defenderse. Pero Abner era el que había empezado esta guerra, aquel que se opuso al rey, causó grandes daños. David no quería esta lucha para nada. Solo en esta primera batalla murieron más de 400 personas y después siguieron las guerras entre la casa de David, entre la tribu de Judá y las otras tribus. Y tenemos que recordar que cada acto que hagamos, cada acto que hacemos en nuestra vida tiene ramificaciones. Tu oposición a Cristo, tu oposición al Evangelio, no solamente tiene ramificaciones en tu vida, no solamente tiene consecuencias para ti, sino consecuencias para los que te rodean. Consecuencias para tu familia, consecuencias para tus vecinos, consecuencia e influencia a otros. Te pregunto, ¿puede ser que tu oposición a Cristo haya hecho que los que están a tu alrededor, familiares o amigos o demás, se alejen de Cristo o incluso que mueran sin Cristo? ¿Podría ser que tu rechazo no a Cristo haya hecho que otros se alejen del Señor? Eso pasó con Abner. Su oposición al rey causó grandes daños. Pero mira lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y lo mismo ocurre en tu lucha contra Dios. No puedes ganar en tu oposición a Cristo. El Salmo 2 nos dice que Dios ya ha elegido su rey para tu vida, y no eres tú el rey para tu vida, es Cristo. Ahora lo que tienes que hacer es ser prudente y venir a Él, servir a Dios con temor, alégrate en Él con temblor. Y luego dice el último versículo del capítulo 2 de Salmos, honrar al Hijo para que no se enoje. Honrar a Cristo el Rey para que no se enoje, pues se enciende de pronto su ira. Confía en Cristo, ven a Él, arrodíllate delante de Él y recíbele como Señor y Salvador de tu vida. Eso es algo que debes hacer y pronto. Cristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la invitación del Evangelio. Tanto Abner como Isboset debían haber sabido de la misericordia de David. David lo había prometido una y otra vez, que él no iba a destrozar a la casa de Saúl. Es lo que solían hacer los nuevos reyes cuando venían, mataban a todos los que había de la familia del rey anterior. Eso es lo que se hacía en ese tiempo. Pero David había prometido, yo no haré esto. Es más, había llegado a un pacto con Jonatán, su amigo, diciendo, yo voy a proteger a tu familia. Así que Abner y Isboset deberían haber sabido esto y venir pidiendo misericordia a David, y hubieran estado bien.
hubieran sido recibidos con las manos abiertas, pero no hicieron eso. Y Jesús lo ha dicho claramente, el que viene a mí yo no le echo fuera, no importa lo que sea tu pasado y tu pecado, si vienes a Cristo arrepentido, Él no te echará fuera. Pero si sigues oponiéndote a Él, un día tendrás que enfrentar el juicio de Dios. ¿Cómo muere un villano? Muere, en primer lugar, oponiéndose al rey. Una fuerte oposición, vemos aquí. En segundo lugar, ¿cómo muere un villano? ¿Cómo muere un enemigo de Dios? Muy curioso. Muere como alguien que se acerca al rey solo por beneficio personal. Muere como alguien que se acerca al rey solo por beneficio personal. Nos dice el versículo 6 del capítulo 3 que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y luego vamos al versículo 12 del capítulo 3 y vemos que Abner llama a David y le dice, David, ¿no te pertenece a ti la tierra? ¿No te ha prometido Dios que te va a dar toda la tierra de Israel? Pues mira, haz pacto conmigo. Vamos a firmar un acuerdo, yo te prometo que yo muevo aquí los hilos para que tú seas el rey de todo Israel. Eso le dice Abner a David. ¿Qué te parece, David? Hacemos un acuerdo. Y David le recibe, David acepta su oferta, llega a un acuerdo con él, le dice que su mujer Mical, que se la habían robado, que la vuelvan a traer. Y quizás también actuando de manera diplomática le hace un banquete a Abner, hacen un pacto. David lo que quería por encima de todo era el bien de Israel. No quería que hubiera más muertes, no quería que siguiese esta guerra civil, había que acabar. Y así miraríamos nosotros esta situación y decimos, qué bien, Abner por fin se ha dado cuenta de su error, ha recapacitado, ahora viene a David para recibirle, para servirle como rey, para hacerle rey de todo Israel. Qué bien, ¿no? Qué bien que este hombre ya haya cambiado, se ha dado cuenta de que Dios ha elegido a David, así que, ¿qué hago yo? Oponiéndome contra Dios, luchando contra Dios, porque luchar contra Dios es imposible. Y diríamos, mira, Abner es el ejemplo de cómo el pecador se arrepiente de su pecado, de estar luchando en contra de Dios y se convierte a Cristo, ¿no? Pues no, Abner no es un ejemplo de eso, porque aquí vemos lo que es un falso cambio, una falsa conversión. Una falsa conversión. Es lo que vemos aquí en Abner, vemos una falsa conversión. Y una falsa conversión tiene motivaciones equivocadas. Tiene motivaciones equivocadas. Si miras solamente la acción externa, dirías, mira, Abner, este hombre, este general, ha cambiado de opinión, ha cambiado su vida, ¿no? Se ha convertido ahora al rey David. Pero ¿cuál era la verdadera razón para venir a David? No la hemos leído, pero la vamos a leer ahora. Está en los versículos 7 y 8 del capítulo 3. Capítulo 3, versículos 7 y 8, dice ahí, recordemos, Abner había hecho rey a Isboset, este hijo de Saúl, se estaban oponiendo a David como rey. En el versículo 7 dice, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rizpa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner, porque te has llegado a la concubina de mi padre, y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Abner había hecho algo muy grave. Se nos dice que el rey Saúl había tenido una concubina, es decir, una mujer aparte de su esposa con la que no estaba casado, algo que era muy típico entonces y más para los reyes, pero algo que Dios aborrecía y que sigue aborreciendo. Y la costumbre entonces era que pues las mujeres, porque muchas veces había poligamia, algo que Dios también aborrecía, las mujeres y las concubinas del anterior rey ahora pertenecerían a su sucesor. Eso era la costumbre en el Oriente Medio antiguo. Así que Abner no solamente estaba cometiendo adulterio, sino que también estaba dejando caer que él quería ser el nuevo rey al hacer esto. Así que cuando Isboset escucha lo que ha hecho Abner, le llama la atención. Y entonces Abner se enfada. Él quiere hacer lo que él quiera. Se pilla un rebote, como diríamos, con Isboset, este rey que él había hecho rey, y le dice, mira, hasta aquí. Ya no te apoyo más. Si no me dejas hacer lo que yo quiero, ya no te apoyo más. Esa era la motivación para venir a David a hacerle rey. Esa era la motivación principal. ¡Ay, no me has tratado bien como yo merezco! Ahora me paso a David. Ahora, por supuesto, Abner no iba a hacer a David rey de gratis. Abner vino a David
porque sabía y pensaba que podría sacar beneficio. Estoy seguro que él esperaba ser el general de David. Además, también Abner veía que su barco se hundía. El versículo 1 lo hemos dicho, que la casa de Saúl se iba debilitando y la casa de David se iba haciendo cada vez más fuerte. Así que Abner dice, mira, antes de que el barco se hunda, me cambio de barco. Mi equipo va muy mal, pues me cambio al equipo que va mejor, ¿no? Como un chaquetero. Entonces, ¿cuál era la verdadera motivación de Abner para este cambio? ¿No era amor por David? ¿No era arrepentimiento por su pecado? Era conveniencia, beneficio personal, amor a sí mismo, decepción en un lado y ya está. Parece que ha habido un cambio exterior, pero no ha habido ningún cambio en el corazón. Antes, cuando apoyaba a Isboset, lo hacía para buscar ser más relevante. Ahora apoya al rey que Dios ha puesto, a David, pero lo sigue haciendo para querer ser más relevante él en su corazón. El corazón no había cambiado, habían cambiado las acciones exteriores, pero el corazón seguía igual. Y mucho cuidado, porque eso puede pasar también. Te pregunto, ¿por qué vienes aquí los domingos? ¿Por qué quizá te llamas a ti mismo evangélico? Quizá alguno dice, mira, yo dejé la iglesia católica y me vengo a la evangélica porque es que aquí me tratan mucho mejor. Ah, mira, lo mismo hizo Abner. Lo mismo hizo Abner. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Por qué sirves a Dios o dices servir a Dios? ¿Por qué haces lo que haces? Ah, pues yo soy evangélico, pues porque mis padres me trajeron de pequeño a la iglesia y ya está. Ah, yo soy evangélico porque tuve una mala experiencia en el trabajo o en mi familia y aquí di mucho amor. Por supuesto que debería haber amor en la casa de Dios, pero ese no debe ser la motivación primera. Y hay gente que viene a Cristo para hacer un pacto con Él, o para que Él haga un pacto con ellos, aceptan a Cristo, dicen una oración del pecador, pero solo lo hacen por beneficio personal. Yo añado a Cristo mi vida para que me dé riquezas, para que me dé salud, para ver lo que puedo sacar, Como un hombre que conocí, estuvo un tiempo en la secta de los Testigos de Jehová, y ahora cambió y va a iglesias evangélicas. ¿Por qué? No porque había conocido la verdad, no porque había visto que Cristo es Dios y que vino para salvarle y que vino para cambiarle su vida, no. Simplemente iba a iglesias porque ahí le podían dar un puesto de autoridad, que es lo que él quería. Como Abner, igual, solamente por beneficio personal. Incluso en la historia de la iglesia lo vimos, cuando Constantino legalizó el cristianismo que había sido perseguido por tantos años. Ahora el cristianismo es lo que mucha gente iba y ahora pues muchos otros dijeron, ahora es esta la religión que todo el mundo va, pues me cambio, por conveniencia, por beneficio personal y ya está. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación? La verdadera conversión a Cristo no es un cambio de religión. Aquí no estamos para que tú cambies de religión, no. No es un cambio de hábitos incluso, no es un cambio de iglesia, aunque muchas de estas cosas van a venir como consecuencia después. Incluso la conversión a Cristo no es un cambio de acciones. Muchos han cambiado externamente sus acciones, pues yendo a un psicólogo, yendo a un grupo de terapia de grupo, lo que sea. No, la verdadera conversión es un cambio de corazón, es un cambio desde lo más profundo, es un milagro que Dios hace en nuestra vida. Y ahora sirves a Cristo, no por lo que Él te da, no por el beneficio personal, no por lo que puedas sacar, sino porque ves a Cristo como lo más precioso de tu vida. Lo amas no por lo que puedes sacar de Él, eso no es amar. Lo amas porque lo ves como lo más grande de tu vida, por lo que es Cristo y por lo que Él hizo por ti. Lo vimos en el tiempo que Cristo estuvo en esta tierra. Muchos, dice, venían a Cristo. Y algunos incluso decían, habían creído en Cristo. Pero venían por los panes y los peces. Venían porque podían sacar. Incluso cuando hizo la alimentación de los 5.000, ¿qué dijeron todos? Vamos a hacerle rey. Si nos da de comer de gratis, si nos resuelve la vida, vamos a hacerle rey. Y muchos hoy hacen lo mismo. Vienen a Cristo por beneficio personal. Lo mismo hizo Abner con David, una falsa conversión. Y también vemos que es una falsa conversión no solamente por las motivaciones, sino porque no hubo en ningún lugar arrepentimiento verdadero. Abner se había opuesto al elegido de Dios,
al elegido que Dios había puesto para ser el rey del pueblo de Dios. Abner merecía la muerte por lo que había hecho. Pero al venir a David, ¿Abner no clama por misericordia? No leemos de eso. No le pide clemencia, no reconoce su error, no le dice estoy equivocado, no. Ningún arrepentimiento. Como muchos cristianos en nuestro día, que muchas veces hablas con algunos y hablan solamente de creer y de fe, pero el arrepentimiento no lo nombran para nada, como Abner, igual. Muchos en nuestro día vienen a Cristo para añadirle a su vida. Quieren llegar a un acuerdo con Él, ¿no? Como Abner, que me parecen muy fuertes esas palabras, que en el versículo 12, Abner le dice a David, haz pacto conmigo, como que tú me necesitas a mí, haz pacto tú conmigo, como que Abner le iba a ofrecer algo a David que no podría rechazar, haz pacto conmigo. Así vienen muchos a Cristo también. Qué fichaje más bueno ha hecho Cristo conmigo, ¿eh? Qué fichaje más bueno. Dios me necesita y así le voy a dar un poquito de mí. Muchos piensan a mí así. O Cristo gana mucho conmigo a su lado. ¿Sabes lo que ganó Cristo por tenerte a su lado? ¿Sabes lo que ganó? Ganó humillación, ganó la muerte, ganó tortura, ganó crueldad, ganó burla, ganó escarnio. Eso es lo que sufrió Cristo por tenerte a su lado. Y no hizo eso por lo grande y bueno que eras tú. No, nosotros no merecíamos nada, solo merecíamos la condenación. Hizo eso por el amor que se tiene a sí mismo. Hizo eso porque Él es fiel a su palabra. Hizo eso por amor a su propio nombre. ¿Y nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Y aquel falso convertido que se piensa que es la estrella de la película cuando sigue siendo, después de su falsa conversión, sigue siendo el villano, como aquí Abner. O como Judas, el compañero, el discípulo, el apóstol de Jesús. Judas no era como los fariseos. Los fariseos directamente se oponían a Jesús, pero Judas estaba al lado de Jesús. Judas iba a donde iba Jesús. Cuando se abrían las puertas de la iglesia, allí estaba Judas. Cuando fue mandado a predicar, Judas incluso predicó. Judas incluso quizá hizo algún milagro como algunos de los otros discípulos. Judas hacía todas estas cosas. Pero Judas no se había convertido de verdad. Judas no era hijo de Dios y al final murió como un villano que era, como un enemigo de Dios que era. Sus motivaciones las sabemos, el dinero, beneficio personal. Su arrepentimiento, ninguno. Brilla por su ausencia. Y eso es lo más fuerte. Que habrá personas, nos dice la palabra de Dios, nos dijo Jesús, que en el último día, en el día del juicio, dirán, Señor, Señor, yo hice esto en tu nombre, yo hice lo otro en tu nombre, yo era el más fiel en la iglesia, no faltaba un culto, Y el Señor le dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. Pero, ¿no se basaba esto en hacer? ¿No se basaba esto en venir a la iglesia? ¿No se basaba esto en...? No, has perdido lo que es el Evangelio. Has perdido lo que es el Evangelio. El Evangelio no es por nada que podamos hacer. El Evangelio es por lo que hizo Cristo por nosotros. Es reconocer, no puedo hacer nada, Señor. Sálvame tú, límpiame de mis pecados. Abner y también Isboset murieron como opositores al rey, oponiéndose a él. También en segundo lugar murieron como personas que se acercaron al rey solo por beneficio personal. Hubo una falsa conversión. No solamente una fuerte oposición, sino una falsa conversión. Y en tercer lugar, ¿cómo muere un villano? Un villano muchas veces muere de una manera insensata. Tan cerca, pero fuera. Tan cerca, pero fuera de su salvación. Vemos aquí la final equivocación de Abner y también de Isboset. Abner ya había conseguido su pacto con David. Seguimos con la historia. Y así que vuelve para hablarle a todo Israel y así que coronen a David como rey. Y aquí aparece Joab. Joab era el general de David hasta entonces. Había ido a luchar al campo y vuelve y escucha todo lo que ha pasado. Joab era sobrino de David. David, recordar, era el menor de los hermanos, así que Joab era su sobrino, pero seguramente Joab era mayor que David. Y Joab, vamos a ver, veremos más en los próximos capítulos, es un hombre duro. Un hombre tremendamente ambicioso. Y Joab no iba a dejar que nadie le quitara su puesto, menos aún
Abner. Porque recordar, Abner había matado a su hermano, a Asael, y Joab quería venganza. Así que Joab le dice a Abner que vuelva, y en secreto le llama de vuelta a Hebrón, y le recibe justo en la puerta. Y allí nos dice el capítulo 3 que Joab mata a Abner, lo mata allí en la puerta, y lo apuñala incluso por el mismo lugar por el que Abner había matado a Asael, el hermano de Joab. Venganza es lo que quería, y la obtuvo. David, por supuesto, se nos dice ahí que condena este asesinato. Le hace saber a todo el pueblo que no ha tenido nada que ver David, que esto ha sido cosa de Joab. Algo parecido pasa con Isboset. Isboset, este hijo de Saúl, leemos en el capítulo 4 que en los siguientes días también es asesinado por sus propios hombres, por sus propios generales, mientras duerme la siesta. Estos hombres después van a David orgullosos de, mira, hemos matado a tu enemigo. Y David les dice, no, yo no quiero eso. Yo no quiero la muerte del impío, yo no quiero la muerte de mis enemigos. Yo quiero que vengan, que clamen por misericordia, que se conviertan. Pero así murió Isboset y así murió Abner. Y me quería centrar un poco en la muerte de Abner. Hay un dato muy curioso. Abner estaba justo al lado de la ciudad de refugio de Hebrón. Estas ciudades de refugio, lo he dicho al principio, eran para aquellos que habían matado a alguien sin quererlo. Abner había matado a Asael sin querer, en cierta manera, porque no era su intención. Y estas ciudades eran exactamente para esos hombres, para que se refugiaran allí. Allí no les podrían matar, allí encontrarían refugio y salvación hasta que se hiciera un juicio. Joab sabía que no podía matar a Abner dentro de la ciudad. Por eso lo mata a la puerta. Por eso lo mata a la puerta. Abner está llegando a Hebrón, a la ciudad de Hebrón, y Joab sale a la puerta. No lo hace dentro, lo hace en la puerta. Puedo escuchar las voces de aquellos que están en Hebrón, quizá no diciéndolo, pero pensando, no te quedes en la puerta, Abner, entra en la ciudad, aquí estarás a salvo, dentro de la ciudad de refugio. ¿Y sabes que lo mismo pasa a muchos? Lo mismo pasa con muchos que se quedan cerca del Señor, cerca de la salvación. Puedo escuchar la voz de quizá familiares que recibieron a Cristo y ellos te dirían lo mismo, no te quedes fuera, no te quedes fuera de la ciudad de refugio. ¿Quién es nuestra ciudad de refugio sino Cristo? La mayor locura que puedes hacer es estar tan cerca de la salvación, pero morir a solo un paso, a un paso. Hubo un hombre, un rey, al que Pablo, el apóstol Pablo, le predicó, y este rey conocía a los profetas, conocía la palabra, y le asombraba el cristianismo, y Pablo le predicó con todo su corazón, y este rey dijo, mira, es que por poco me persuades a ser cristiano, es que por poco. Pero este rey murió, por poco, pero fue condenado, por poco no fue salvo, por poco no entró al cielo, por poco, pero fue condenado. O como a veces nosotros vemos a una persona y decimos, es que a esa persona solo le falta recibir a Cristo, pero es que le falta lo más importante. Le falta dar ese paso de decir, Señor, me entrego a ti, te entrego toda mi vida, sálvame de mis pecados. Sabes que muchos no entran a la ciudad de refugio también, a la ciudad de refugio que es Cristo. Muchos no vienen a Cristo y le aceptan como Salvador, porque se encuentran con un Joab en la puerta. Con un Joab. ¿Qué es Joab? Sino aquellos que profesan ser del pueblo de Dios, pero que no lo son. Y muchos les ocurre eso. Conocen a alguien que dice ser cristiano, pero que vive una vida como el mundo, y eso les estorba para entrar a Cristo, para venir a Cristo, para entrar en la ciudad de refugio. Que eso no sea el estorbo. Que eso no sea el estorbo. Para acabar, no sé si has leído del libro del progreso del peregrino. Uno de los libros que, si conoces al Señor, por supuesto, deberías estar leyendo la Biblia, y animamos a leer la Biblia, pero hay un libro también, El progreso del peregrino, que creo que después de la Biblia es el libro cristiano más leído y así una obra maestra de un hombre llamado Juan Bunyan, de hace unos 4 siglos, una obra que es como que tiene muchísimo de versículos de la Biblia. Es la historia de un cristiano,
desde la ciudad de destrucción que él vivía hasta la ciudad celestial. Eso es el progreso del peregrino. Y las últimas palabras de este libro las quiero leer, porque cuentan la historia de este hombre y cómo al final este hombre, habiendo creído en Cristo, habiendo dejado su carga en el Calvario, entra a la ciudad celestial, atraviesa el río y entra al cielo. Pero se habla también de alguien que se quedó cerca, un hombre llamado Ignorancia. Dice este libro, todo este libro es una alegoría de lo que es la vida cristiana. Dice, Ignorancia, cuando llegó a la puerta de la ciudad celestial, miró el letrero que estaba encima de ella. Empezó a llamar, suponiendo que se le daría inmediata entrada. Pero los que se asomaron por encima de la puerta preguntaron de dónde venía y qué era lo que quería. Él contestó, he comido y bebido en la presencia del Rey, Él ha enseñado en nuestras calles. Este hombre creía en una falsa conversión, pero no conocía al Señor. Entonces le pidieron el rollo de entrada para mostrarlo al rey, pero habiendo registrado no lo halló, no tenía ninguno, no tenía la sangre de Cristo aplicada a su vida, no había recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Le dijeron entonces, ¿no tienes ninguno? Y el hombre no contestó palabra. Comunicando esto al rey, mandó a los dos resplandecientes, a los ángeles, que atado de pies y manos lo arrojasen fuera. Y vi que lo llevaron por el aire a la puerta que había visto a la falda del collado, y allí lo precipitaron. Esto me sorprendió, las últimas palabras del progreso del peregrino. Esto me sorprendió, pero me fue de importante enseñanza, pues aprendí que hay camino para el infierno desde la misma puerta del cielo. ¡Qué palabras! Hay camino para el infierno desde la misma puerta del cielo. Alguien puede estar tan cerca, casi como si estuviera ya en la puerta del cielo, pero acabar en el infierno. Por poco, dijo el rey Agripa, por poco, pero acabó condenado. Abner estaba bien cerca de la ciudad de refugio, solo tenía que entrar y Joab no podía matarle ahí. Era el sitio de refugio, era el sitio de protección, y murió a la puerta. ¿Cuál será tu caso? ¿Cuál será tu caso? ¿Hay un momento en tu vida que has dicho, Señor, soy pecador. Señor, yo no puedo salvarme a mí mismo. Señor, creo que Jesucristo murió en mi lugar, que Él pagó el precio del pecado que yo merecía. Él murió allí por mis pecados. Creo que Él me perdone, quiero que Él me perdone de todo pecado. Y es entonces, cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, que Él salva el alma de pecado. No te quedes a un paso, no te quedes a un paso. Ese fue el camino de Abner, tan cerca de la ciudad de refugio, y acabó en la ciudad de tormento. ¿Cómo muere un villano? ¿Cómo muere un enemigo de Dios? Así muere. Que no sea esa tu muerte.